Con Bitácora hoy nos acercamos hasta la reserva Tatiyupí. Como ustedes pueden ver, vamos a recibir las explicaciones necesarias del señor Diego Talavera, quien nos está acompañando. Diego, gracias por recibirnos aquí en Itaipú. Por nada. Sí, en Tatiyupí tenemos más de 2000 hectáreas de bosque en donde los animales aquí se encuentran libres. Tenemos una gran variedad de animales como el puma, tenemos también al aguaraguazú, tenemos el guasubirá, guasupucú, también tenemos el teyuguazú, serpientes también como la curiyú, la yarará y otras más, ¿verdad? Entonces aquí nosotros recibimos a los visitantes y les damos una explicación del lugar, y dentro del bosque, por ejemplo, está prohibido el ingreso a los visitantes. Tenemos aquí el área recreativa donde sí pueden estar. Tenemos varias actividades para ofrecerles a los visitantes como paseos en cachapé, paseo en sulky, paseo montada a caballo, tenemos paseo en bicicleta. Son varias las actividades que ofrecemos por parte de Itaipú. Luego tenemos el servicio de arborismo y tirolesa, que es un servicio privado, por lo cual tiene costo, es de 30.000 guaraníes el servicio de arborismo más la tirolesa. Tenemos también un mirador de 21 metros de altura, donde los visitantes pueden subir y apreciar mejor lo que es el lago de Itaipú, la parte alta del bosque, y también van a apreciar el muro de contención de la Itaipú, que se observa muy bien desde ahí arriba. ¿Cómo hace una persona para poder llegar hasta este sitio? ¿Cuáles son los requisitos? Sí. Tatiyupí tiene una capacidad de carga de personas por día que es de 320 por día. Entonces hay que hacer una reserva previa, porque quizá el día que quieras venir esté lleno, entonces no vas a poder ingresar. Entonces, para asegurar el lugar hay que hacer una reserva previa, y hay que llamar al número de centro de atención al visitante, ¿verdad? Que es el 061-599-8040. Es el número al cual deben llamar para hacer su reserva. Luego, el día que van a venir, retiran el permiso y luego vienen aquí a Tatiyupí ya con el permiso en mano. Bueno, explícanos, Diego, cómo viene aquí el tema del mapa, por lo menos a grandes rasgos, de manera Sí, que podamos ver un poquito cómo cómo no. es en sí la reserva Tatiyupí. Ya. Como pueden ver, aquí toda el área es de la área de Tatiyupí, ¿verdad? El bosque, la parte más oscura. Estas partes claras ya forman parte del lago artificial de Itaipú. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que dice PE, que sería la poligonal envolvente. Ah, ya. ¿Qué quiere ¿Qué decir? quiere decir eso? Bueno, le explico. Sería una franja costera boscosa, digamos, que tiene que estar al borde del lago. Eso es para evitar la erosión y también sirve como corredor ecológico para los animales. Entonces, la poligonal envolvente existe desde la represa Itaipú hasta la ciudad de Salto del Guairá. Por toda el área, toda la orilla del lago existe la poligonal envolvente, y debe haber bosque en esa zona, sí o sí. Ya, ¿y a qué se refiere cuando dicen área de exclusión? Área de exclusión es el área donde pertenece a Tatiyupí. Ah, ya, Sí, directamente. sí. Lo que sí hay que tener mucho cuidado también en el trayecto del camino en sí que venimos realizando, una velocidad prudente, teniendo en cuenta que en cualquier momento puede salir algún animal. Así mismo, la velocidad máxima aquí es de 60 kilómetros por hora, zonas donde tenemos 40 o 20 inclusive, porque los animales aquí se cruzan todo el tiempo. Entonces estamos en la casa de ellos, digamos, entonces tenemos que comportarnos y andar de forma prudente con los vehículos. Bueno, gracias Diego porque seguimos camino. Dale, vamos a continuar.
como palo rosa. Palo Sí. rosa. Es una especie típica del bosque atlántico. Tenemos ejemplares en Argentina, en parte de Argentina, parte de Brasil y parte de Paraguay que engloba el bosque atlántico del Alto Paraná, que es el Baapa, ¿verdad? También conocido. Y este ejemplar que tenemos aquí. Sí, es un árbol que tiene 30 metros de altura, sí, aproximadamente, según ingenieros forestales, según el cálculo que se hizo hace un tiempo, tiene 388 años y es un ejemplar que tenemos, una muestra de lo que fue anteriormente el bosque atlántico, sí. El bosque atlántico del Alto Paraná tenía árboles de 30 metros en adelante, ¿verdad? Es el bosque alto. Y el peroba es una especie que emerge sobre el dosel de los otros árboles, es una especie bastante alta. Y de hecho que todavía no llegó esto a su tope, ¿verdad? Crece hasta 40 metros más o menos. Y tiene un diámetro de 344 centímetros. De hecho que, bueno, es una especie bastante buscada, por eso es una especie que está en peligro de extinción, ¿verdad? Pero su uso principal es maderable, ¿verdad? Si se quiere muchísimo para la construcción, para las vigas, Es para... más resistente. Sí, es una madera bastante resistente. De hecho que por eso está en esa categoría de amenaza, ¿verdad? Estos son los últimos ejemplares. Yo no sé si existe en Paraguay otro peroba de esa envergadura, ¿verdad? Y de esta altura De esta altura principalmente, también, porque probablemente realmente... no. Sí. Y Y es uno de los ejemplares que están protegidos acá dentro de la reserva. Me parece perfecto. ¿Vamos a verlo? Vamos. El río está aquí a 3 kilómetros, el canal. ¿Sí? Cuando se construyó la represa de Itaipú, el agua del río tenía que ir a algún lado, porque se represó. Entonces el nivel del agua empezó a subir y en 14 días inundó todo esto. Y ahora tenemos de aquí a la otra orilla, que es Brasil, Santa Teresina. Estamos a 8 kilómetros en línea recta del Brasil. Tenemos un proyecto denominado Itaipú Preserva, que es un proyecto de recuperación de las áreas degradadas dentro de la franja de protección de Itaipú, ¿verdad? A lo largo del embalse, que va desde Hernandarias hasta Salto al Guairá. Son más de 1.400 kilómetros de extensión que tiene esa área. En total, hoy en día se está trabajando en más de 2.000 hectáreas. Lo que se está haciendo es la restauración de esos bosques ahí, en su totalidad con especies nativas. Ya. Sí. ¿Cuáles serían esas especies que van a instalar allá? Y hoy en día se está trabajando con más de 90 especies nativas, ¿verdad? Que ya se plantaron, se están cuidando. Ahora ya el proyecto lleva más de 4 años desde su inicio, y bueno, más de eso estamos haciendo investigación también. Resulta que en la parte de restauración de nuestros bosques nativos tenemos pocas informaciones de cuál es el método más eficiente Por ejemplo, de trabajar. Sí. Don Peroba que está ahí. Sí. ¿Eso se va a tener que tener ya alguna semilla de él o todavía? Sí, se trabaja eso en el vivero. Estos son considerados como especies sumamente importantes porque son especies de valor para la conservación. Son especies que están amenazadas y son especies que se van incluyendo también en esas áreas a recuperar, ¿verdad? Pero son considerados como especie de diversidad. Ahora estamos trabajando con un grupo de 10 especies nativas aproximadamente, que es en la primera parte de la restauración forestal, que el objetivo de esta primera parte es recuperar la cobertura arbórea del lugar, y luego en una segunda fase viene el enriquecimiento, que en esa etapa la idea es introducir las otras especies. Sí. ¿Qué significación tiene la restauración en un ambiente que está rodeado de un mar de soja? Bueno, eso sumamente es interesante. En un paisaje totalmente ya antropizado, como se habla, que tenemos acá en Soja, en un paisaje fragmentado, y ahí adquiere tiene un valor mucho más alto aún las áreas protegidas de Itaipú.
¿Por qué? Porque los bosques, los remanentes de bosques que quedan actúan como islas, se comportan como islas, como decir, podemos considerar como un mar de soja. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es conectar estas islas de bosques. ¿Verdad? Por eso se hablan, ahora han escuchado de corredores biológicos, hoy en día corredores ecológicos. Entonces la idea es conectar, que no estén aislados, ¿verdad? Y bueno, y la franja de protección de Itipú es justamente una de sus funciones más importantes que está de corredor. Porque ustedes van a ver en los mapas y es un área alargada. No, pero acá no puede haber nada. Al contrario, esos son los puentes que unen los puntos. Imagínense, es una franja continua de Hernandaria hasta Salto del Guaira. La idea es justamente, también se está trabajando para conectar las áreas de Itipú con las otras áreas públicas, otras privadas y conectar, ¿verdad? Entonces esa es la idea, hacer viables a esas islas de bosques. ¿Pueden ser viables? Sí, pueden ser viables. ¿Y cómo? Conectando, ¿verdad? Entonces ahí se desplaza tanto la fauna silvestre como la flora, nuestra flora nativa. Que se van y se apoyan a un árbol y generalmente defecan ahí y dejan la semilla. Por eso es posible ver los picos en la horqueta de los árboles y se pueden adaptar como epífitas, ¿verdad? Con un poco sustrato pueden empezar a crecer ahí. Y bueno, y esto si crece sobre el árbol, desarrolla sus raíces y va cayendo, va buscando el suelo, ¿verdad? Para tener más nutrientes, llega al suelo con sus raíces y generalmente varias raíces y que de a poco va rodeando al árbol hospedero, por decirlo. Entonces, cuando llega, toca el suelo, empieza a crecer con más vigor, con más fuerza y empieza a crecer sobre el árbol sobre el cual empezó su desarrollo. Y ahí empieza a afectarle ya, cuando tiene más tamaño. El suelo es uno de ellos, el sotobosque, que es toda la parte de abajo. Hace rato yo les hablaba de que esto es un bosque secundario y una de las características es ver el sotobosque que todavía no está muy limpio, ¿verdad? En un bosque más maduro se puede caminar y se ve mejor, ¿verdad? El sotobosque. Acá vemos muchas plantas que están emergiendo, ¿verdad? Que son las plantas pioneras también, que son las que llegan después, las que son traídas por aves, murciélagos. Plantas pioneras le dicen a ¿verdad? Sí, las primeras que ya. Entonces después está el dosel del bosque y está la parte emergente que hace rato yo les contaba que el peroba es una de esas especies emergentes, ¿verdad? Que sale por encima del dosel del bosque. Entonces esos son todos los estratos que tenemos en el bosque. Importante de saber, ¿verdad? Que no es algo vertical, sino que hay varias capas, ¿verdad? Que son fundamentales a la hora de considerar un bosque en buen estado. El pindol que uno ve así dentro del monte. Sí. El cocotero que vimos allá era porque están todavía acá, es porque antes esto era más abierto. Sí. Pero dentro del monte encontramos el pindol. Es una especie considerada así clave dentro del bosque o del ecosistema porque es una especie, del cual se alimentan muchísimas otras especies. Ese es el pindol. Pindores. El pindol no tiene bosque alto. Y la otra palmera característica del bosque atlántico así arborescente dentro del monte es nuestro palmito. Ahora son las dos palmeras y son especies claves dentro de estos ecosistemas. Y justamente el otro sendero que está acá se llama palmito porque se empezó a introducir nuevamente el palmito de esta especie, ¿verdad? Hay especies que con poca luz ya se adaptan. Hablamos del morevir en Biú, que es esto, porque esta es una especie del estrato bajo medio. ¿Y cuál es su característica? Van a ver luego siempre cuando se ven los bosques así las hojas grandes. Generalmente las hojas grandes de esta especie, ¿por qué son grandes? Porque toleran un poco también más la sombra, entonces tienen que desarrollar una mayor superficie para captar la mayor cantidad de luz que llegue hasta acá. Tiene que captarla, entonces tiene su estrategia de desarrollar una mayor cantidad de área foliar. Sí, entonces por eso ustedes van a ver esta especie que ahí tienen ahí detrás y llegan hasta ahí, estrato bajo, medio en algunos casos, pero nunca van a ver un árbol así muy grande de 60, 80 centímetros que sobresalga, porque es una especie tolerante a la sombra, es una especie hesiófita se le dice, la que puede crecer bajo la sombra a la sombra. Lo otro, el sotobosque acá, el piso, como a ver la cantidad de helecho, ¿verdad? Están los especialistas así, y los amantes de los helechos que van a ver y hay variedad de helechos, ¿verdad? Entonces, que también toleran la sombra. Esa es otra característica.